Muy buenos días, ¿cómo estamos? Qué bueno, le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza, que hace un extraordinario trabajo siempre. ¿Cómo estamos? Esta semana he estado, esta semana no, desde hace ya varias semanas, he estado leyendo el libro de Reyes. El libro de Reyes. ¿Alguien está familiarizado con este libro? En realidad tenemos Primera y Segunda de Reyes, pero en realidad era un libro. Y antes, pues ya veas cómo se escribían los libros, eran pergaminos muy largos y para poder dividirlos, pues los partían. Entonces por eso tenemos Primera y Segunda de Reyes, que es la historia pues de los reyes de Israel, cómo algunos, muy pocos de ellos, obedecieron a Dios y cómo los otros desobedecieron. Y pues decidí hacer un mensaje de estos libros. Lo más seguro es que lo haga en 2 partes o más, no lo sé. Pero quiero que estudiemos un poco este libro, ¿les parece? Muy bien. Como ven, si oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gracias por cada familia, por cada persona que está aquí. Te doy gracias, Padre, porque tú nos hablas, porque tu palabra es viva, porque sigue siendo relevante, porque nos sigue guiando, nos sigue apuntando a tu Hijo Jesús. Jesús, queremos ser más y más como tú. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Muy bien, pues hace ya bastantes años, cuando tenía aproximadamente 20 años, ¿hace cuánto fue eso? A ver, números. 13, 14. Hace 14 años yo tenía que cumplir con ciertas horas de servicio social en mi universidad y decidí cumplirlas ayudando a unos biólogos de la costa del Pacífico que se dedicaban a cuidar tortugas marinas. Y pues el trabajo implicaba darle mantenimiento a un campamento tortuguero, implicaba limpiar el lugar, construir, deshiervar, preparar como terreno para, se escucha raro, pero para sembrar tortugas. Para los que saben, las tortugas ponen huevos en la arena y después de un rato pues salen así como si fueran plantitas y se regresan a la playa. Pero en México, aquí desafortunadamente, la gente agarra los huevos, que porque son afrodisíacos y quién sabe qué tanto, y se están extinguiendo las tortugas. Entonces, para eso estaba ahí este grupo de biólogos. Había soldados de la Marina que resguardaban la costa. Y entre las actividades que teníamos que hacer, pues era agarrar huevitos, cuidar los huevitos, sembrarlos, y luego ya que salen las tortugas, liberarlas, ¿no? Y bueno, para esos tiempos, mi familia, estábamos pasando por un tiempo económico difícil, estábamos apretados de dinero. Y para llegar allá, pues necesitaba irme en camión hasta Tomatlán, Jalisco. ¿Alguien sabe dónde es Tomatlán, Jalisco? Tierra de nadie. Bueno, disculpa, si tú eres de ahí de Tomatlán, está en medio de la nada. De hecho, todo es carísimo ahí, porque pues no hay nada y todos los productos básicos son muy, muy caros. El chiste es que tenía que llegar hasta allá y había que comprar un boleto de camión para ir desde Guadalajara hasta Tomatlán. Y le dije a mi mamá, pues necesito dinero. Me dijo, bueno, a ver. Y fue a su closet, al sobrecito de emergencias, ¿verdad? Lo único que teníamos ahí para las emergencias. Y me dijo, toma, es todo lo que tenemos, compra tus boletos. Y yo normalmente no pierdo cosas, salvo que sea dentro de mi casa, como que en mi casa hay duendes, se me pierden las llaves, no encuentro las cosas, ahí Diana se desespera, ¿dónde las dejaste? Pues si supiera, no. Total, siempre encuentro las cosas dentro de mi casa, pero fuera de ella normalmente no pierdo cosas, soy muy cuidadoso. Y yo recuerdo que agarré esos 1,500 pesos, los guardé en mi cartera y dije, esto no lo voy a perder por nada del mundo, ¿verdad? Me subí al carro, fui por un amigo a su casa, fuimos a la central, me bajo, llego al módulo,
Le digo, quiero un boleto para Tomatlán ida y vuelta, y a la hora de pagar no estaban los 1,500 pesos. Me regresé al carro por donde llegué, abajo del carro nada, revisé, quité los asientos, nada. No encontré esos 1,500 pesos que tanto necesitaba y necesitaba mi familia en ese momento. Y bueno, no sabes lo tanto que me dolió perder ese dinero por la situación por la que estaba pasando mi familia. ¿Alguna vez has perdido algo valioso? Algo muy preciado, algo que te costó mucho trabajo conseguir, algo que cuando lo pierdes te duele no tanto por el valor, sino por el costo, por el valor a veces sentimental que tiene el objeto. Y sobre todo te duele cuando lo pierdes de maneras tan absurdas, ¿estás de acuerdo? Y se me viene a la mente esta historia del Titanic. ¿Alguien está familiarizado? Sí, ¿verdad? Este barco enorme que tardaron años en diseñarlo. En 1909 dijeron, vamos a construir un barco de este tamaño, y 3 años después inició su primer viaje inaugural. Y no pasó ni un solo viaje, salió ese barco y jamás llegó a su destino. Chocó contra un iceberg y se hundió. En ese entonces era el barco o el medio de transporte más sofisticado de su tiempo, la última tecnología, lo más fino, lo más grande, lo más extraordinario. Y lo más irónico de todo es que aparentemente chocó porque los vigilantes que se encargaban de divisar, ¿verdad?, ahí en el mar, no tenían sus binoculares. Fíjate nomás. Resulta que el que hizo las pruebas en el barco fue asignado a otro barco de último momento y se llevó consigo la llave del casillero donde estaban los binoculares. Qué absurdo, ¿no? Perder algo tan preciado, tan valioso como ese barco por una distracción de ese tipo. Dicen que si no hubiera sido por eso, no habrían chocado contra el iceberg, o por lo menos el choque no hubiera sido tan fuerte. Piensa por un momento, ¿qué es lo más preciado que tienes en la vida? Cuando el pueblo de Israel le preguntaban qué era lo más preciado que tiene el pueblo de Israel, normalmente tú puedes deducir qué es lo más preciado que tienes en función de lo difícil que te fue conseguirlo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué crees tú que es lo más preciado del pueblo de Israel? ¿Alguien? Ok, a ver, lo más preciado del pueblo de Israel. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? La tierra prometida. ¿Cuál fue la promesa que le dieron a Abraham? Vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Desde la promesa de Abraham, el pueblo de Israel soñaba con un territorio, una tierra prometida, la promesa de Dios. ¿Y les costó conseguirla? Sí, ¿verdad? Es interesante que Dios se las dio, pero tuvieron que luchar por esa tierra. Está interesante esa idea, ¿no? Dios nos da promesas, pero hay que luchar por ellas. ¿Se dan cuenta? Si estás familiarizado con la historia, fue gracias a Moisés, Josué, Samuel, los jueces, todos los reyes, David, que pudieron conseguir finalmente la tierra prometida. Todo un esfuerzo colectivo y generacional. Más de 1000 años desde la promesa de Abraham hasta que David conquistó Jerusalén. Pero luego llega Salomón, conocido en la literatura judía como el padre de la sabiduría. ¿Estamos familiarizados con este rey? ¿Sí? A él se le adjudican el libro de Proverbios, Cantar de Cantares, Eclesiastés, estos libros de sabiduría. La Biblia dice que fue posiblemente el rey más sabio de toda la historia,
que ha habido y que habrá. Miren lo que dice Primera de Reyes 3. Voy a concederte lo que has pedido, te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Dios, Primera de Reyes 4:29, Dios dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinaria. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está en la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del oriente y de Egipto. Y efectivamente, aunque durante su reinado se extendió el territorio, consolidó el reino, construyó el templo, ¿verdad? La nación se enriqueció, fue gracias al rey más sabio de toda la historia que Israel perdió la mitad o más de la mitad de su territorio, de su tierra, de lo más preciado que tenía, de la promesa de Dios, tanto que les costó conseguir ese pedazo de tierra, más de 1000 años, 1121 años, según dicen, bueno, hay la narrativa bíblica, ¿verdad? Y en 40 años, Salomón lo perdió. Y fue el inicio de la decadencia del pueblo de Israel, que años después perdieron absolutamente todo. El rey más sabio, Salomón. Primera de Reyes 11:9 dice, entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él. A pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido y le había prohibido que siguiera otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los estatutos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración de tu padre, David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este también por consideración de David, no lo quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu. La gran enseñanza de esta historia del rey Salomón es que no es suficiente tener toda la sabiduría del mundo, no es suficiente tener todo el poder del mundo, no es suficiente tener toda la fama, la riqueza para retener las promesas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esta mañana quiero que analicemos cuáles fueron estos motivos que llevaron a Salomón y al pueblo de Israel a perder la promesa que tanto apreciaban, por lo tanto que habían luchado por obtener. Para darte un poco de contexto, la vida de David y de Salomón son un destello, como una presentación, una introducción de todo lo que iba a pasar con el libro de Primera y Segunda de Reyes. Si mal no recuerdo, cuando se dividió el reino, en el norte gobernaron 20 reyes y en el sur gobernaron 20 reyes. ¿Cuántos reyes crees que obedecieron a Dios en el reino del norte? De esos 20, echen números, a ver. Del norte, números, por ahí dijeron 4, 2, ni idea, 0 reyes obedecieron a Dios en el reino del norte. ¿Cuántos reyes obedecieron a Dios en el reino del sur? Écheme números. 0, 1, 2, échele más. Pau, 2, dice Pau, 2, como en Shrek. 8 reyes hicieron la voluntad de Dios en el sur, menos de la mitad. Entonces, quiero que analicemos qué salió mal. Hoy vamos a hablar del ABC de cómo perder lo más preciado, las promesas de Dios. Por cierto, hay segunda parte, tranquilos. Número 1, ¿quieres perder lo más preciado que Dios te ha dado? Número 1, desobedece. Primera de Reyes 2 dice, David estaba próximo a morir, así que dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Cobra ánimo, ¿y qué?
Pórtate como hombre, ándale. Cumple las órdenes del Señor tu Dios, sigue sus caminos y cumple sus estatutos, mandamientos, ordenanzas y mandatos, los cuales están escritos ¿dónde? En la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas, y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y de todo su corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Debemos de entender que nuestra permanencia en la tierra prometida, en lo que Dios nos da, en las promesas de Dios, está condicionada a nuestra fidelidad al pacto con Dios, a nuestra obediencia a sus mandamientos. No basta con saber lo que es lo correcto, lo que es bueno. No basta con tener entendimiento y sabiduría. Hay que obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy seguro que todos aquí, si yo les pregunto, ¿tú sabes lo que es comida saludable? Todos me van a responder, sí, por supuesto. Pero ¿y por qué no la comemos? Si yo le pregunto aquí y a todos y a cada uno de ustedes, ¿tú crees que es bueno hacer ejercicio? ¿Y por qué no hacemos ejercicio? No basta con saber lo que es bueno, hay que hacerlo, hay que obedecer, hay que mantenernos firmes y fieles a la verdad. Por ahí una joven, no recuerdo si fue en el grupo Conexión de 25 más o de Sinergia, pero comentó esta palabra hebrea que significa escuchar, pero no nada más es escuchar, sino obedecer lo que te dicen. Es la palabra shamá en hebreo. De ahí viene la famosa oración del Shema, que se supone todos los israelitas debían cumplir. Proverbios 1:8 dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque serán una guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. ¿Estos son proverbios de quién? De Salomón, ¿verdad? Según esto. Guarda, hijo mío, este es Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, cuando despiertes hablarán contigo. Proverbios 23:22, escucha a tu padre que te engendró, y cuando tu madre envejezca no la menosprecies. El padre del justo se regocijará en gran manera, y el que engendra un hijo sabio se alegrará en él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Se supone que son proverbios de Salomón. ¿Ustedes creen que él obedeció a sus propios proverbios? No, ¿verdad? Qué irónico. La ironía de la literatura judía. En algún momento exploraremos por qué los judíos hacían esto. Y bueno, a todo esto, ¿cuál fue la desobediencia de Salomón? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Vamos a Deuteronomio 17. Este se supone que es la ley de Moisés, la ley que se supone todo rey debía conocer, ¿vale? Deuteronomio 17, versículo 14 dice: cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices: quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como los tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. El rey no deberá adquirir ¿qué? Gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería. Pues el Señor te ha dicho: no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí ¿qué? Muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. Tampoco acumulará enormes cantidades de ¿qué? De plata y oro. Cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley. Imagínense, es como si le pidieran al presidente hacer una plana de la Constitución, básicamente, que estaría bien, por cierto.
una copia de esta ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá, ¿qué? Todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas sus palabras de esta ley y sus estatutos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de los mandamientos, ni a derecha ni a izquierda. Junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Y bueno, si tú estás familiarizado con lo que Salomón hizo exactamente lo contrario. Acumuló mucho dinero, acumuló muchos carros, caballos. ¿Cuántas esposas tuvo? 300 concubinas, 700 esposas. Imagínense la cantidad de suegras. Impresionante, ¿no? Trató como menos a sus hermanos, pues sí, al pueblo. No raya en la esclavitud, pero sí dice que los puso a trabajar arduamente para construir el templo que era para Dios. De hecho, fue uno de los motivos por los que se dividió el reino. Hizo totalmente lo contrario. Y estas mujeres que él tenía, pues desviaron su corazón hacia otros dioses y lo llevaron a perder lo más preciado, las promesas de Dios. Y con esto pasamos a la segunda cosa que tú puedes hacer para perder las promesas de Dios. Tolera y permite la idolatría en tu vida. Primera de Reyes 12 dice, ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, se supone que no tenían que ir a Egipto, ¿verdad? El rey Salomón amó a muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y decidió amarlas. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se desviara su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron en el corazón. De modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como siempre lo había sido su padre. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón actuó mal delante del Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Primero que nada, jóvenes y no tan jóvenes puede ser. Si la chava o el chavo te aleja de Dios, ahí no es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se escuchó o no? Y por otro lado, cualquier cosa que ocupe el centro de tu vida que no sea Dios es un ídolo, es idolatría. No hace falta que construyas un altar, ¿verdad? Como Salomón, no hace falta que hagas sacrificios, quemes animales o personas. De hecho, regresó el sacrificio de niños con uno de los reyes de Israel. Imagínense. No hace falta que hagas todo esto para que caigas en idolatría. Puede ser el dinero, puede ser tu trabajo, puede ser una persona, tu autosuficiencia, puede ser la aprobación de los demás. Vives por la aprobación de los demás. En estos tiempos de los influencers, de los likes, de los retweets, eso ya está muy viejo, ¿verdad? Ya saqué el cobre. Vives por la aprobación de los demás, ¿no? Y comprometes tus valores, comprometes tus ideales por caerle bien a las personas, por encajar. Todo esto pueden ser ídolos que sustituyen a Dios. El ideal y objetivo más alto que tenía el pueblo de Dios consistía en guardar una ley, servir a un solo Dios
construir un solo templo, permanecer como un solo pueblo en una sola tierra. Y terminaron haciendo todo lo contrario. Dividieron el reino, adoraron varios dioses, se dividieron en varios pueblos, construyeron varios templos. En Samaria había uno, Salomón construyó otro. Todo esto llevó al pueblo de Israel a perder lo más preciado, las promesas que Dios ya les había entregado. La tercera cosa que tú puedes hacer para perder lo más preciado y las promesas de Dios es desechar el consejo. Durante todo este tiempo de los reyes había profetas que estaban guiando constantemente a los reyes, aconsejándolos, revelándoles la voluntad de Dios, apuntándoles hacia lo que Dios quería para el pueblo, pero muchos de ellos rechazaron el consejo. Está, por ejemplo, David y Natán. El profeta Natán va y confronta al rey David, lo acusa de asesino, de adúltero, y David acepta su pecado y lo confiesa. David es un buen ejemplo de alguien que escucha el consejo sabio. Pero por otro lado, hay muchos reyes, no voy a entrar en los ejemplos, pero desecharon el consejo sabio y les fue mal. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio parece recto a sus propios ojos, mas el que escucha el consejo es sabio. 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros que se afirman está la sabiduría. Proverbios 1:24, esta es la sabiduría misma hablando: como ustedes no me escucharon cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora voy a reírme de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé, me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán de sus propias intrigas, su desobediencia e inexperiencia los destruirá, su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedece, ¿qué? Vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. ¿A alguien le gustaría vivir tranquilo? Sí, y sin temor del mal. Si me ayudan los de la alabanza. Por cierto, no se preocupen, no va a haber cuarta canción, pasamos directo a los anuncios, más bien a las ofrendas. Si esta plática fue el ABC de cómo perder lo más preciado y las promesas de Dios, la próxima semana voy a hablar sobre el ABC de cómo retener las promesas de Dios y lo más preciado. Déjame hacerte una pregunta, regresando a la pregunta que te hice al inicio. ¿Qué es lo más preciado que tiene un creyente? Dios. ¿Qué es lo más preciado que tenemos como cristianos? Por supuesto que es muy preciada tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu carrera profesional, tu empresa, todo eso es muy preciado, pero ¿qué es lo más preciado que tenemos como creyentes? La salvación, excelente. La salvación, la promesa de Dios. Cristo es lo más preciado que tenemos, nuestra relación con Jesús, nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo. Por ahí escuché, no sé si lo publicó mi mamá en Facebook o Job lo perdió todo, pero se quedó con Dios y para eso fue suficiente para él. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, ¿estamos de acuerdo? Cristo es nuestra salvación. Pero ¿cuántos de ustedes creen que podemos perder a Cristo? Cuando nosotros reducimos la salvación, ¿verdad?,
a eso que sucede después de la muerte, pues entramos en debates que si se pierde, que no se pierde. Ha habido divisiones en la iglesia por definir si eso se pierde o no se pierde. Pero cuando entendemos la salvación como una relación con Dios, como libertad de la esclavitud del pecado, como aquella libertad que nos permite acercarnos a Dios y a las personas, cuando tenemos un significado mucho más amplio de lo que es ser salvo, entendemos que es algo que se puede descuidar, así como el pueblo de Israel descuidó la tierra prometida. Claro que es un regalo, claro que Dios se las dio, pero hay que luchar por ella. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a ver la siguiente semana. Hay que luchar por nuestra salvación. Entendemos que fuimos salvos, que estamos siendo salvados y que seremos salvados. Porque ¿cuántos de ustedes ya son perfectos? Nadie, ¿verdad? Le damos pamba, como dice el pastor. Seguimos lidiando con hábitos autodestructivos, seguimos lidiando con pecado, seguimos teniendo problemas con las personas para relacionarnos. Sí, fuimos salvos, pero también estamos siendo salvados por Dios y algún día seremos completamente salvos. Para terminar y darles un adelanto de la siguiente semana, el ABC de cómo retener lo más preciado y las promesas de Dios. Lucas capítulo 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? El Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días, fue tentado por el diablo, no comió nada durante esos días y pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto, le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo esto será tuyo. Jesús contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está, ordena que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con ninguna piedra. Está dicho, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Jesús le respondió. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Qué interesante las 3 tentaciones de Jesús, ¿verdad? Necesidades físicas, materiales, poder y dominio, reconocimiento, idolatría. Y la tercera, ¿no se les hace interesante que lo llevó al pináculo del templo? Pudo haber sido alguna ladera, algún lugar alto, pero lo llevó al mismo templo de Jerusalén, el orgullo religioso de Israel. Y Jesús no cedió a las tentaciones. Riquezas, poder, idolatría, reconocimiento, todo con lo que fue tentado Salomón, Jesús lo venció. La siguiente semana vamos a analizar qué tenemos que hacer para poder retener las promesas, lo más preciado que tenemos, que es nuestra salvación. El ABC de cómo retener lo más preciado, las promesas de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tú nos sigues hablando, Dios. Te pido, Espíritu Santo, que lo poco o lo mucho que tú hayas hablado hoy lo podamos poner en práctica, Padre. Queremos ser más y más como tú, Jesús.
Ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Que Dios los bendiga.